presenta Periodismo a Diario. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, buen día. Buen día para todos. Edición 2359 de Periodismo a Diario, día 4 de diciembre, jueves. Hermosa mañana en la ciudad de Buenos Aires. Creo que por acá tengo ya los datos del tiempo que facilita el servicio meteorológico. A ver si los tenemos ya actualizados. A las 7 todavía no, pero una hora antes, 6 de la mañana, hacía 22 grados 2. Cielo despejado, dice efectivamente la página, y anuncian para buena parte del día, casi toda la mañana y buena parte de la tarde, despejado. Humedad actual 69%, el viento noroeste a 4 kilómetros por hora. Al soplar algo del norte, esto indica que la temperatura subirá. Y la máxima para hoy, atención, está pronosticada en 35 grados. Pleno verano. Todavía faltan unos días para el cambio de estación, pero 35 grados en Buenos Aires es una temperatura muy alta. Para mañana, 34 de máxima. Luego vendrá un cambio de tiempo, no lluvias, pero sí viento del sur. El sábado la temperatura desciende a 28, pero la máxima estará en 23. El domingo 18 de mínima, 27 de máxima. El lunes 18 de mínima, 21 de máxima, con lluvias aisladas al fin de la tarde, principios de la noche. Fin de semana largo el que se viene. 6, 7 y 8. El sábado, domingo y lunes. Así que tendremos así estos picos de calor. El de hoy va a ser importante y bueno, la prevención, ¿no es cierto? Cuidarse, hidratarse, ropa liviana, todos los cuidados del caso. Reitero, la temperatura que hacía a las 6 de la mañana, 22 grados 2. En un ratito vemos si esto se actualiza, les paso los nuevos datos del tiempo. Bueno, hay 2-3 focos en lo informativo, en lo estrictamente informativo. Yo creo que tenemos por un lado todo lo que pasó ayer en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. Hay un montón de secuelas. Algunas ya la televisión las ha gastado, ¿no? Como los juramentos, los dichos de la diputada Lemoine, las señas de tres que se le hacía al palco presidencial por el 3% de la Andis. Juan Grabois, bueno, de todo lo que ustedes quieran, las fórmulas para jurar, algunas bastante ridículas, risibles. Bueno, ese es todo un foco, el Congreso. ¿Cómo se repartieron los cargos?
de acuerdo a la nueva composición. ¿Qué pasa en el tercer puesto? En el tercer bloque, que hay dos bloques empatados con 22, y allí, bueno, veremos cómo se resuelve esa vicepresidencia tercera. Y después tenemos todo lo que surge del discurso que hizo ayer el ministro Caputo, Luis Caputo, en el CICIP. Había más de 200 empresarios en un almuerzo y habló el ministro y dijo cosas que de alguna manera me dejan tranquilo, porque ayer a la mañana nosotros hablábamos de esto, el tema del atraso cambiario y el tema de por qué no compramos reservas. Bueno, ayer el ministro explicó y tengo algún audio, así que lo vamos a escuchar y a comentar en un ratito. Estos serían en principio los dos focos más importantes. Y el tercero, yo inclusive le estoy dedicando un comentario en la página web de la radio, lo van a tener después que termine el programa, como siempre, cuando nosotros desarrollamos los principales títulos de la mañana, le agregamos un comentarito de contexto. Mañana en Nueva York se va a sortear el Mundial. Van a estar los 48 equipos en 4 bolilleros, están los cabezas de grupos y se le irán agregando individualmente en ese sorteo los países para que cada grupo tenga la conformación más equilibrada posible. Con algunas cuestiones, ¿no? Que, por ejemplo, de los países de Latinoamérica no podrá haber dos en un mismo grupo, sí en Europa, porque son muchos más, como los del grupo más flojo, digamos, más débil, si les gusta más, tendrán que jugar allí como el fiel de la balanza. Bueno, cosas que hacen a los típicos sorteos que organiza la FIFA. Pero tiene una cuestión extra. Y una cuestión extra que me atrevo a analizar allí en esta columna que les digo que vamos a publicar más tarde, referida a Gianni Vincenzo Infantino, que es el presidente de la FIFA, el padrino del Chiquitapia. Y hoy Gianni Infantino, confidente de Donald Trump. Mal contendor parece haber elegido a la distancia el presidente Milei para no viajar mañana a Nueva York al sorteo. Si es verdad que Gianni Infantino, que nació en Suiza, pero cerca de la frontera con Italia, aunque en su pueblo se habla más alemán que otra cosa. Bueno, si es verdad que Gianni Infantino pasa o ha pasado en los últimos días más tiempo en el Salón Oval charlando con Donald Trump que en la sede de la FIFA en Zúrich, es posible que le haya soplado al oído Infantino a Trump el disgusto que tiene porque el presidente del país campeón del mundo los va a dejar colgados mañana para no encontrarse con Chiquitapia. Es una especulación desde ya, pero es probable que así sea, porque hay detrás de todo esto un gran entramado de intereses donde la Argentina, como país, como gobierno, ha equivocado la movida sin tomar en cuenta que Infantino no es solo un dirigente deportivo, sino un estratega de las relaciones públicas que ha redefinido en los últimos años a la FIFA, transformándola de un organismo administrativo en un formidable polo de poder geopolítico y económico. Y cuando digo geopolítico, no exagero absolutamente nada. Porque después del FIFA Gate,
¿Recuerdan ustedes aquello que terminó con Blatter, con Grondona? Otra época. Ahí llega Infantino a la AFA, a la FIFA, perdón, y se propone convertirla en un eh, vergel de dinero. Y entendiendo cómo irán las cosas, empezó a mover su muñeca para navegar las aguas de la diplomacia deportiva. Y en la organización de los últimos 3 mundiales, Infantino se ha mostrado como un mago de las relaciones públicas. El primer mundial que él organizó, después de hacerse de la presidencia de la federación, fue el de Rusia, 2018. Eh, Codo a codo con Vladimir Putin. Tanto que fue condecorado por Rusia cuando terminó ese mundial. No les cuento 2022 en Qatar. Allí, con el emir de Qatar, se mostró Infantino, hizo inclusive un discurso eh, sobre la doble moral europea que todavía se recuerda. Es verdad que él está cruzado con la UEFA y con los presidentes de los principales clubes de Europa, que por otra parte le envidian el cargo sin ningún tipo de duda. Pero allí él mostró también mucha cintura política. Y ahora la cercanía con Donald Trump, con elogios públicos al presidente de los Estados Unidos, con la especulación sobre un premio FIFA de la paz creado para asegurar el apoyo incondicional justamente del país organizador que organiza este mundial junto a México y a Canadá, pero efectivamente es el país organizador, porque va a recibir a 48 equipos, porque es el mundial más ambicioso de la historia. Y entonces allí le toca a Infantino ahora esas relaciones públicas que estaban del otro lado, pasarlas para acá, para América, para Occidente. Y por eso hablo, les digo, lo del Salón Oval, porque se ha ganado la cercanía de Donald Trump. Iba a decir amistad, pero no hay amigos en estas cosas, hay intereses. Eh, lo que tuvo Infantino como grandes logros fue, por ejemplo, haber impuesto este mundial de 48 equipos. Veremos cómo termina, pero todo indica que no debería haber problemas, que se va a hacer mucho más competitivo, que hay mucho más gente probablemente viéndolo y desde ya más interés de las marcas por aportar dinero. Armó el Mundial de 32 clubes, que se va a seguir haciendo. Y esto lo hizo frente, como le decía hace un ratito, a la oposición de la UEFA, de los sindicatos de futbolistas, fundamentalmente. Y es tan hábil Infantino que tiene a los dirigentes del mundo comiendo de su mano, porque los protege y también les hace ganar mucho dinero. Hay que ver los números de ingresos de Tapia, cuánto provienen justamente de su cargo en FIFA. Es un verdadero emperador, Gianni Infantino, pero un mago de las relaciones públicas. Es un caso de estudio sobre cómo el liderazgo en una organización puede pasar a ser, de hecho, un poder político y económico global. Porque el hombre no solo dirige el fútbol del mundo, sino que lo publicita, lo utiliza como una herramienta de diplomacia personal, con un éxito innegable en términos de expansión y de acumulación de capital. Como Putin, como Trump, como el emir de Qatar, Gianni Infantino está allí arriba en el podio de los poderosos.
y sabe con quién se codea y sabe a quién proteger. Por eso yo decía, cuando comencé esto, que les reitero, lo van a tener escrito en la página de la radio, les decía que no sabe con quién se mete el presidente Milei. Y a mí no me extrañaría, y esto ya es simple especulación, que la no venida la semana que viene de Scott Bessent, el secretario del Tesoro a Buenos Aires, para hablar de los temas que le interesan a la Argentina, tenga algo que ver con esto. Por ahí Infantino le calentó la cabeza a Trump, Trump le ordenó que no a su ministro. Yo la verdad no quiero sacar conjeturas, que por otra parte son nada más que eso, pero es un personaje muy poderoso, Gianni Vincenzo Infantino, como para no tomarlo en cuenta. Así que bueno, es un error, una movida. Vamos a ver si la Argentina, como país, sobre todo porque lo va a necesitar en el caso de la relación con los Estados Unidos, no queda demasiado herido con todo esto. Bueno, ojalá que no, pero bueno, esto va más allá del día a día, ¿sí? Más allá del día a día, y ese día a día lo vamos a comenzar ya mismo, y primero que nada, vuelvo a entrar en la web, en la página del Servicio Meteorológico, a ver si ya lo tenemos actualizado. Sí, efectivamente, 24 grados 1, 7 de la mañana, cielo despejado. 35 se corrobora la máxima pronosticada para hoy. Bueno, les decía hace un ratito que tengo por ahí dos temas centrales, que son el del Congreso y el discurso que hizo ayer Luis Caputo en el CICIP. Un tema de política, un tema de economía. Un poquito de música antes, vamos a escuchar a los Bee Gees, 2 minutitos nada más, y mientras tanto con la moneda del aire veo con qué inicio. Si con Martín Menem y lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, o con Luis Caputo con ese discurso que tiene que ver con lo financiero, fundamentalmente en línea con algunas cositas que yo escribía y comenté en el día de ayer. Vamos con los Bee Gees. I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. And the lights all went down in Massachusetts the day I left. Her standing on her own, trying to hitch a ride to San Francisco. Gotta do the things I wanna do. And the lights all went down in Massachusetts. They brought me back to see my way with you. Talk about the life in Massachusetts. Speak about the people I have seen. And the lights all went down in Massachusetts. And Massachusetts is one place I have seen.
Bueno, un clásico, Massachusetts por los Bee Gees, ¿eh? Ahí estábamos y esto me permitió, en todo caso, mentalizarme para ver con qué iniciamos. Y creo que lo mejor, si bien lo del ministro Caputo es muy importante y lo vamos a desarrollar, creo que lo mejor es empezar con el, lo que sucedió en la Cámara de Diputados, porque tiene muchas aristas y vamos a tener que enfocar algunas de ellas. Eh, Algunas que tienen que ver con la ceremonia en sí, primero del juramento, después de la sesión preparatoria, la presencia del presidente. Y hablando del presidente, tengo un audio de él que me gustaría compartir con todos ustedes, que dice algo muy redondo el presidente. ¿Por qué motivo está en el lugar que está? Y además de redondo, muy contundente. Escuchémoslo. Ah, no, lo he perdido. Ahora sí. Vamos a ver si lo podemos retomar y poner para compartirlo con la audiencia. Bueno, y acá lo vuelvo a tener. Ahí va Javier Milei. Los argentinos forman sus expectativas mirando el dólar. Y la realidad, yo no, digamos, no me tengo que ni enojar con los modelos, no me tengo que enojar con los argentinos, yo tengo que resolver problemas. A mí me pusieron en el lugar que me pusieron para resolver problemas. Y si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato. Ahí lo tenemos al presidente, me parece que dijo una cosa lógica de pura lógica. Si no resuelvo los problemas, me parece muy bien que no me renueven el contrato. Declaraciones afortunadas del presidente de la Nación, hechas con un tono firme, y bueno, a mí me resulta muy interesante. Les decía que ayer entonces en la Cámara de Diputados hubo cosas para adentro y para afuera. Entre las que están para afuera, dentro de su discurso, el anterior y ahora nuevamente presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue ayer electo, dijo lo siguiente, y acá lo podemos escuchar. Ahí va. Hoy encargo esta continuidad con más experiencia, más diálogo y una visión estratégica más sólida. Mi despacho seguirá abierto para todos los que quieran trabajar por una Argentina mejor y más libre, con la convicción de que los acuerdos auténticos se construyen mirándonos de frente y con honestidad. Agradezco al presidente Milei, a Karina Milei, a los diputados y a todo el personal de esta Cámara. Renuevo mi compromiso con una conducción equilibrada, transparente y orientada a resultados como exige este tiempo decisivo para la República. Ahí hablaba entonces el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que fue nuevamente electo para presidir la Cámara. Después de la jura de los 127 legisladores electos, y tras consagrarse la Libertad Avanza como primera minoría, ¿se acuerdan que yo ayer les dije 94-93? Bueno, finalmente 95-93, allí está la elección de Martín Menem como presidente, primera vicepresidencia para Cecilia Moró, de Unión por la Patria, la segunda para el mendocino Luis Petri, de La Libertad Avanza, y quedó en suspenso la vicepresidencia tercera, porque allí hay un empate en 22, de 2 bloques. La verdad que hubo mucha tensión para ver cómo se armaban esos bloques, y ahí hubo pases de última hora para poder ver cómo se conformaban y para llegar a 22-22. Esta, la tercera fuerza de la Cámara, es la que tuvo ayer la mayor parte de los tironeos. Por un lado, un interbloque entre el PRO, la Unión Cívica Radical y el MID. Eran 20. Se sumó Karina Banfi,
quien se separó de su bancada con un monobloque, 21. Y recién se llegó a 22 cuando se logró sumar al santacruceño José Garrido, alguien que, por responder al gobernador de Santa Cruz, tendría que haber estado en el bloque de Provincias Unidas. Es decir, de 23 Provincias Unidas baja a 22 y ese diputado se pasa al otro bloque y llegan a 22. Y ahí el empate. Porque Garrido responde a Claudio Vidal, es verdad. Pero hubo un cruce que ahora vamos a ver cómo se dirime para ver quién va a ser el vicepresidente tercero. En Provincias Unidas, ese número de 22 no solamente se alcanza con los legisladores justamente de las provincias, sino con la incorporación de Pablo Giuliano, Martín Lustó, Mariela Coleta, los socialistas santafesinos, Farías y Paulón, y dos exdiputados que estaban en el PRO, José Núñez y Sergio Capozzi. Más, y esto es lo más relevante, la incorporación a último momento de Miguel Pichetto y de Nicolás Mazzot. Se querían ir, ahí están ahora, están ellos con la coalición cívica y Lourdes Arrieta, con lo cual el interbloque quedó en 22. Así que ahí, entre estos dos cuerpos, se está dirimiendo el tercer puesto para ver quién va a ser el vicepresidente tercero de la Cámara. Mucha rosca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes lo escucharon a Martín Menem, los halagos que le hacía al presidente y a su hermana, que estaban en un palco, ahí en el centro. En ese aspecto, Martín Menem se diferenció porque buscó darle a Karina Milei, al presidente de la Nación, además, el mejor lugar, el palco central. Se diferenció de Victoria Villarroel cuando el otro día dijo, bueno, si Karina quiere un palco, que lo solicite. Y ahí hubo todo un tironeo gratuito, verdaderamente, sobre esa cuestión. Bueno, se lo propuso a Menem como presidente, lo hizo el presidente del bloque libertario y desde el otro lado la gente de Unión por la Patria, pese a sus reparos, bueno, siguió la tradición. La izquierda se abstuvo, hubo abucheos, silbidos por esa abstención, los libertarios, la verdad que coparon el hemiciclo, tanto que hubo cambios en las bancas, ya no están más arriba, han bajado. La diputada Lemoine en primera fila fue un poco la que se llevó y se va a llevar durante todo el periodo las luces y las cámaras. Tiene muy en claro ella lo que es hacer un escándalo como para estar en el centro de la escena. Y hubo discusiones con todos los que juraron, algunos insultos, voces encimadas, pedidos de silencio. Dice una crónica del diario La Nación. Otro enfrentamiento ocurrió cuando pasó al frente la diputada peronista María Elena Velázquez, que juró por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, a quien calificó como un compañero que ha demostrado lealtad, y se lanzó contra Lemoine. Mira mi amor, le gritaba mientras se hacía la B con la mano. Yo no me voy a callar. ¿Quién te crees que sos? A vos te dejaron hacer lo que querés. Bueno, fue realmente un bochorno todo lo que sucedió ahí. Como también un micrófono abierto al legislador de mayor edad de la Cámara, Gerardo Cipollini, quien
presidió la sesión preparatoria. Y como no debe conocer muy bien cómo es ese juego de cortar el micrófono, se escuchó en varias oportunidades que estaba haciendo comentarios sobre las diputadas. Los diarios dicen que ocurrieron 3 casos. Con Rosario Goitía, que dijo a viva voz qué buena que está, y se escuchó en todos lados. Con María Graciela de la Rosa, del PJ de Formosa, casi lo mismo que dijo con Goitía, y con la libertaria de San Luis, Mónica Becerra, de quien dijo, che, qué linda. Los comentarios de Cipollini, la verdad que se viralizaron por todos lados, fue un poco la comidilla, y no tuvo mejor idea que decir que eso no había sido así. No voy a pedir perdón por algo que no he dicho. De ninguna manera iba a expresarme en ese sentido. No acepto esa imputación que hacen los medios y que los diputados recibieron. Soy un hombre grande, tengo hijas, nietas y lo repudio totalmente. Pero la verdad, al lado de todas las provocaciones, los gritos, los insultos, las chicanas, los gestos, lo de este diputado pareció desubicado nada más. Grabó y les dije, haciendo el gesto de 3, con los 3 dedos, inclusive con una expresión hacia la diputada Lemoine, que tiene que ver con el hecho de la drogadicción, tocándose la nariz, aspiración de sustancias, bueno, realmente muy bajo todo, muy bajo. Es una pena. Pero así fue la sesión. Con este corolario, 95 libertarios, primera minoría, 93 peronistas de Unión por la Patria, 22 para el PRO-UCR y compañía, 22 para Provincias Unidas. Si sumamos a los 95 de los libertarios, más los 22 de cualquiera de estos dos bloques, y ahí vamos a estar en menos de 120. No se llega a los 129. Pero también hay votos de los gobernadores que no están alineados, etcétera. Todo el mundo indica que va a estar pasando los 129 y que no va a haber inconvenientes para el quórum. Y después, para ganar las votaciones. Pero lo que más le importaba al gobierno era tener más de 87. ¿Por qué? Porque 87 es el número mágico del tercio. Y con ese tercio podés bloquear cualquier 2/3 del otro lado que impliquen desde el rechazo de un decreto de necesidad y urgencia hasta un pedido de juicio político. Por lo tanto, el oficialismo con estos números se siente más que seguro. Bueno, más allá de todo esto, que les reitero, no deja de ser anécdotas, pero a la hora de la verdad va a necesitar el gobierno acuerdos, consensos. Para eso ha trabajado fundamentalmente Diego Santilli. Ahora vamos a ver cómo se traducen las leyes. Presupuesto, que será lo primero que se tratará a partir del 10, y después la reforma laboral. Bajo mi punto de vista no va a ocurrir ahora en diciembre. Por lo menos habrá alguna preparatoria o algo por el estilo, pero va a haber una extensión del llamado extraordinarias para el mes de enero y se empezará a tratar ahí. Bueno, ya que estamos con el Congreso, ayer renunció la senadora electa por la provincia de Río Negro, Lorena Villaverde, quien quedó en medio de un escándalo que la involucra con supuestos nexos, con supuestos nexos
con el narcotráfico y una vieja causa penal que tenía los Estados Unidos. La convencieron, así entre comillas, desde el gobierno y renunció. Y ayer estaba en la Cámara de Diputados porque ella es diputada. Había mandado su renuncia, nunca se la aceptaron y por lo tanto la retiró. Y ahora renuncia como senadora, tendrá que sumarse el suplente y quedará en la Cámara de Diputados con protección de fueros, por lo menos durante los 2 años que le quedan de mandato. Así que lo de la diputada Villaverde ayer fue un poco la comidilla de todas estas cosas. Y el segundo tema que tengo tiene que ver con el ministro de Economía, Luis Caputo, que ayer habló en el CICIP. Como siempre se hace en el Alvear un almuerzo donde van realmente muchísimos empresarios y el ministro dijo algunas cosas que vale la pena reflejar. Algunas las tengo grabadas, otras no, y creo que tengo que empezar por las de no, porque a mí me parece que es lo más importante. Yo ayer a la mañana también comentaba, y quedó escrito en la página web, que Economía no quiere comprar dólares para sumar reservas, pese a que toda la cátedra se lo recomienda, porque dice que si compra dólares va a presionar el precio hacia arriba y que esto podría impactar en la inflación. Bueno, ayer Caputo, entre tantas cosas que dijo, precisó que el Banco Central podría comprar hasta 14.000 millones de dólares sin que ello impacte en la inflación. Podríamos comprar cerca de 7.000 millones sin esterilizar. Y si se recupera la demanda de dinero, otros 7.000 más. Y podría llegar hasta 21.000 millones si la demanda se recupera. Es decir, después que de todos lados le tiraron con misiles, inclusive, ayer comentaba, desde el Perú, desde los Estados Unidos, el Banco Barclays en Londres, Cavallo, Redrado, muchos economistas que le dicen lo mismo. Es necesario recomponer las reservas, porque ese es el reaseguro. Y mientras tanto las reservas no vengan de las ventas al exterior, bueno, habrá que tomar. Y este es el segundo tema, la toma de fondos que la Argentina tiene que hacer para pagar deuda, no tanto para recuperar reservas. Ayer en los mercados, después que habló Caputo, estuvieron muy bien, volaron las acciones, otra vez mejoraron los bonos, el riesgo país volvió a caerse, y si se pone debajo de 600 puntos en algún momento, seguramente va a ser más fácil tomar plata. Ayer 639. Y también habló el ministro de la posibilidad esa, justamente, de tomar dinero para pagar la deuda. Y tengo algunas cositas. Tengo acá al ministro de Economía hablando justamente del acceso a los mercados. Así que vamos a ponerlo en punta y lo vamos a compartir con ustedes. Luis Caputo, ayer en el CICIP, decía lo siguiente. Después de las elecciones estamos en el momento en el que efectivamente más cerca estamos de tener acceso a los mercados. Más sencillo va a ser ya ahora no solo comprar, sino poder acumular reservas. Y este punto de tener acceso a los mercados es crucial, porque no solo facilita la acumulación, sino también quita la ansiedad del timing de la compra de esas reservas.
Bueno, sí, claro, está todo el mundo ansioso. Lo que pasa es que está todo el mundo marcándole este, algunos errores al ministro. Y errores que dicen desde Economía y desde el Banco Central que es porque el presidente es quien se opone, pero toda la cátedra marca esta línea y ayer Caputo de algún modo salió a relativizar esta cuestión. Tengo otro pequeño tramo al respecto. Sepa la gente que cualquier país normal refinancia sus deudas, no solo el capital, sino la mayoría los intereses también. Nosotros somos un gobierno que tiene el suficiente superávit fiscal para pagar los intereses de la deuda. Ahora que nos pidan que tengamos superávit fiscal para pagar también el capital es un poco mucho, ningún país hace eso. Tiene razón, y bueno, pero se le pide un poco más de racionalidad. Yo lo entiendo al presidente, al ministro de Economía y también al presidente del Banco Central. El ministro de Economía eh, es el presidente porque entiende, él no puede de alguna manera, este, Caputo digo, hacer lo que quiere. Pero ante esa circunstancia, bueno, se tiene que ajustar a cumplir las instrucciones y a dar explicaciones, que a algunos les parecen algo rebuscadas, pero ayer no tuvo más remedio por la calidad de la audiencia que tenía. Tengo otro tramo, escuchemos. Más optimistas que nunca, este es un tren que ya arrancó y que yo genuinamente los invito a todos a que se suban porque es un tren que está yendo por el camino correcto y estamos por enfrentar el ciclo económico seguro, el mejor ciclo. Sí, y soy más grande que la mayoría de los que está acá y así que cuantos más nos subamos a ese tren no tengan ninguna duda que a Argentina no la para nadie. Bueno, obviamente transmitiendo un poquito de optimismo desde ya. Allí, como siempre ocurre en estos encuentros, estuvo la primera plana del empresariado local con el ministro y Silvia Neistat, que es nuestra colega de Clarín, que conoce hasta el último rincón del mundo empresario. Y hoy hace una imperdible crónica de esto en la página 15 del diario Clarín, contando que la reunión fue en el Alvear con 220 dueños y CEOs de empresas y 14 embajadores. Y el clima, según Silvia, fue muy optimista, pero hubo inquietudes. Y esas inquietudes ella las recogió, bueno, y yo los invito a leer la crónica que está expresada en la página 15 del diario Clarín. Caputo anunció un inminente perdón fiscal para los dólares del colchón. Dice ahí en un destacado, pero la verdad que yo eso no lo registré, así que se los dejo como inquietud para que lo busquen si les interesa. El tema entonces del ministro Caputo ayer en el CICIP, muy pero muy importante. También esto lo trae el diario La Nación. Caputo dijo que si baja el riesgo país, el gobierno saldrá al mercado para pagar deuda en enero. Más abajo, JP Morgan advierte que por las reservas y cree que en 2026 el país refinanciará pagos a bonistas, cosa que efectivamente es así. Querría yo, digo, mirar un poquitito la tapa del cronista comercial, la tengo por acá, que justamente se refiere a un encuentro que hizo el diario El Cronista, donde el presidente Milei hizo las declaraciones que yo les hice escuchar hace un ratito en el cierre de ese encuentro de líderes,
hablando del Congreso más reformista de la historia y diciendo, bueno, si no hago las cosas bien no me van a renovar el contrato, cosa que escuchamos hace un ratito. Pero abajo, obviamente el cronista le da prioridad a su acto, ¿no? Pero más abajo lo pone en el pie de página a Caputo. Caputo reveló que bancos podrían prestar hasta 7.000 millones de dólares. Y otro tanto, con el mismo número, pone el cronista BAE Negocios. Caputo anunció el apoyo de bancos por 7.000 millones para pagar la deuda. Reconoció las dificultades para reducir el riesgo país que determinará el pedido de financiamiento. Todo lo que veníamos hablando hasta ahora. Una fotografía muy linda del presidente Milei en el palco con su hermana más atrás. Asoma la cabeza de Manuel Adorni y hablando por teléfono más atrás todavía Diego Santilli. Es decir, mostrando a los interlocutores de las provincias, sobre todo, en ese lugar junto al aval del presidente y de su hermana. Así que, como verán, las cosas están muy repartidas entre la política y la economía. De política tengo que sumarles algo más que tiene que ver con los cambios en el ejército, en las Fuerzas Armadas, a partir de la llegada del nuevo ministro de Defensa, que es, como todos saben, un teniente general en actividad. Y hubo efectivamente nombramientos y habrá cambios, y ayer se conocieron nuevos jefes de trayectoria dentro de cada fuerza. El vicealmirante Marcelo Dalenogare, jefe de Estado Mayor Conjunto. Juan Carlos Romay, jefe de la Armada. El general Oscar Sarich como titular del Ejército. Bueno, cambios que tienen que ver con reemplazos que se dan a fin de año. Y se van algunos que están ya llegando al final de su función. Y esto designado por el nuevo ministro de Defensa, el general Luis Presti, que estuvo ayer de uniforme y no ahí con sus compañeros del gabinete. Y en la banca, Luis Petri, el ministro saliente. Y hablando de las Fuerzas Armadas, yo les comenté que están llegando, y mañana irán a Córdoba, los 6 aviones supersónicos F-16 que vienen de Dinamarca. Mañana van a arribar a Río Cuarto, pero el domingo va a estar el presidente allí, en Río Cuarto, y los aviones van a hacer un vuelo rasante por la Casa Rosada, la Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Pero el dato que se da es que estos aviones van a ser piloteados por dinamarqueses, por extranjeros, que van a sobrevolar en estos vuelos. Hasta tanto, ellos vienen acompañados por copilotos argentinos haciendo instrucción, pero pilotos argentinos que se tienen que poner al tanto de cómo se manejan estos aviones. Así que esta historia tendrá este fin de semana ese correlato. Nos quedan 2 minutitos nada más, pero de lo político y lo económico hemos dado todo. Y nos queda toda la historia alrededor de la AFA, de la financiera Surfinanzas, de las denuncias sobre millones de dólares que tienen los dirigentes. Dice
detectan sin justificar desde hace 8 años 111 millones de dólares de la AFA de Tapia. Esto lo dice Clarín tomando unas declaraciones de Daniel Vítolo, que es el titular de la Inspección General de Justicia, que denunció que los últimos 8 ejercicios no fueron justificados. Después Clarín también trae una nota sobre el yate en que Tapia viajó a Mónaco, que se alquila por $100.000. Denuncia de Carrió sobre la mansión de Pilar no consigue juez, también dice Clarín. Y Paladini, el hombre de las encuestas, en ese diario cuenta que una encuesta, un estudio nacional, revela una fuerte caída de la imagen de Chiquitapia. Y por último, y ya cierro, en La Nación el tema también está ampliamente tocado y sobre Landís cuenta que no declaró la pareja de Calvete acusada de hacer pagos irregulares. Se refiere a Guadalupe Muñoz, que habría administrado dinero, cheques y planillas de esta operatoria. Bueno, llegamos a las 8 de la mañana, por lo tanto tenemos que cerrar el programa. Pero los vuelvo a invitar para que se sumen a la página web de la radio en un rato nada más, con el resumen, con los títulos de todo lo que nosotros hemos venido diciendo y con lo que nos faltó, y además con ese comentario sobre Gianni Infantino, que es evidentemente un hombre fuerte de las relaciones públicas, a quien el presidente no va a ver, como tampoco a Trump, porque no viaja a los Estados Unidos. Y ahí me parece que hay bronca. Digo, simplemente, ¿no? Como para seguir. Chau, gracias, hasta mañana. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.